presentación que yo les he traído hoy es un poco, va de la mano un poco con mi experiencia como estudiante del diplomado en TIC, desarrollado por la Escuela de Idiomas Modernos, pero también con mi experiencia docente en el contexto de la enseñanza de las organizaciones internacionales, que va de la mano con el contexto de enseñanza de las lenguas de inglés como lengua extranjera. Algo muy importante que resaltar sobre la práctica docente en las organizaciones internacionales, que está relacionada a la disciplina de las relaciones internacionales, es que no hay un enfoque pedagógico evidente y explícito. Y eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque cuando nosotros nos enfrentamos a un concurso, por ejemplo, dentro de la universidad, nosotros tenemos que pensar en la didáctica y en la práctica docente del área específica que estamos enseñando. Entonces, ¿qué me tocó a mí? Empezar a estudiar, porque yo soy egresada de la Escuela de Idiomas Modernos, que no tiene un enfoque pedagógico, y aparte de eso también soy magistra en Ciencias Políticas, donde la pedagogía no tiene punto de discusión, no existe. Entonces, en este transitar de mi formación pedagógica, yo, como dentro de las relaciones internacionales se estudia la globalización, y hay que decirlo que las TIC son un resultado del proceso contemporáneo de globalización. Entonces yo empecé a pensar en cómo incluir estas herramientas dentro de mi propio proceso docente. ¿Qué pasa? Que yo lo hacía un poco de manera inconsciente. Cuando entro al diplomado me empiezo a dar cuenta de cuál es el enfoque, no solo el enfoque de enseñanza de lengua, sino el enfoque de ALAC, y cómo podría yo mejorar mi práctica docente incluyendo las TIC dentro de la programación de todas las asignaturas que he dicho. Entonces yo les he venido a hablar un poco de mi experiencia, o de cuál ha sido la experiencia del uso de las TIC en la enseñanza de organizaciones internacionales dentro de la licenciatura en idiomas modernos. Bueno, a modo de introducción, algo que de lo que ya había hablado la profesora Terira, bueno, a partir de la década de los 60, que es una década muy importante para el proceso de globalización, periodo post-Segunda Guerra Mundial, periodo Guerra Fría, pero también un periodo de intensificación de las relaciones transnacionales a nivel económico, que también intensifica o digamos que promueve la invención de la computadora, que es uno de los medios de comunicación más importantes de nuestros tiempos, una de las invenciones tecnológicas más importantes de nuestros tiempos, cuando debido a los diversos cambios sociales, económicos, políticos y tecnológicos, el proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas tuvo que incorporar las computadoras como herramientas complementarias a este proceso, o lo que se llama ALAC o EALAC. Algo también que es muy importante, el uso desmedido de las TIC a nivel social ha influido en la educación en gran medida. El gran desafío de nosotros como educadores, y yo siempre insisto en esto, en nuestra era digital, es promover el uso bien dirigido de estas herramientas, porque ya como lo había dicho Jesús, como lo dijo Emma, como lo dijo la profesora Terila, lo más importante no es que el estudiante sepa usar las tecnologías, sino dirigirlas en su proceso de aprendizaje. Y esto nos lleva al siguiente punto. Bueno, tenemos ese gran reto, dirigir el proceso de aprendizaje de los estudiantes para que sean individuos alfabetizados digitalmente, conscientes de los retos, de las desventajas y desventajas de las TIC. Una profesora en el diplomado decía, no, es que hemos sobrevalorado las TIC. Las TIC, no, yo no creo que las hayamos sobrevalorado, yo creo, perdón, que las hayamos, ella decía que las hemos subestimado, yo creo que las hemos sobrevalorado. Porque ahora con esta tendencia de los millennials y que de todo, que la educación tiene que ser más visual y todo tiene que ser rápido, entonces lo que pasa, como decía Emma, es que los docentes y los estudiantes no sabemos cómo darle un uso adecuado y particular a estas grandes herramientas en nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahí hay un gran reto. Y yo creo que la formación en TIC es una de, digamos, las maneras más importantes y fundamentales de solventar esto. Finalmente, los estudios de las relaciones internacionales, por su énfasis en el análisis de las características más recientes del proceso
proceso de globalización es un área fundamental en la cual incluir las TIC como herramientas del proceso de enseñanza y aprendizaje. Pasamos de analizar la evolución de estas tecnologías de la comunicación y la información en un área específica como es las relaciones internacionales a usarlas. Entonces es algo que yo creo que todos los docentes en el área de las relaciones internacionales deberían empezar a hacer, porque de esa manera también entendemos nosotros como docentes la importancia en la práctica del uso de estas tecnologías. Ok, bueno, la hoja de ruta, ¿de qué les voy a hablar? Primero, del enfoque que yo uso en materia de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, luego el enfoque ALAC, la propuesta del método de enseñanza en las organizaciones internacionales, luego les voy a hablar un poco del uso de las TIC en las organizaciones internacionales. Yo he utilizado herramientas como infografías, podcasts, Drive, pero hoy les he traído el ejemplo de las infografías y de el resultado de este semestre en los 2 cursos que he impartido respecto al uso de estas herramientas. Y bueno, les voy a mostrar 4 infografías de 4 estudiantes distintos y de temas distintos que hemos trabajado dentro de las asignaturas. Bueno, el enfoque ALE, ya la profesora Teaira les habló un poco del recorrido histórico de los enfoques. Empezamos con conductismo, estructuralismo, que vaya la aclaratoria, yo creo que no ha sido superado. Aún tenemos unas prácticas docentes altamente conductistas. ¿Qué es lo que yo he tratado de hacer? Bueno, valerme del enfoque socioconstructivista, que dice que, bueno, que el rol del docente ya no debe ser tan importante, sino que el proceso de enseñanza y aprendizaje debe estar dirigido al estudiante, y el estudiante tiene que ser el actor principal de ese proceso. Se da con el aprendizaje de la lengua mediante su uso en contextos sociales, ya no tan estructurales. Se promueve a través de este enfoque la autonomía, el pensamiento crítico, la capacidad reflexiva del estudiante, ya algo de lo que había hablado Jesús. Y bueno, basa sus métodos en las interacciones sociales y actividades con significados para los estudiantes. Algo que nosotros debemos traer a nuestras aulas de clases es repensar nuestra práctica docente conociendo al estudiante, qué le interesa al estudiante. Porque muchas veces creemos que los temas que debemos desarrollar son los temas que nos interesan a nosotros. Y eso es un grandísimo error, porque entonces el estudiante no se conecta con los contenidos que nosotros estamos dictando. Y para esto, bueno, el socioconstructivismo es una teoría, bueno, un enfoque de la enseñanza que es bastante importante, y sobre todo que recordemos que este enfoque responde a las características particulares de la sociedad y de los estudiantes de nuestra época. Entonces, lo que nosotros aprendimos, por ejemplo, cuando yo era estudiante, no es lo mismo, o las maneras de aprender no son las mismas de los estudiantes de hoy en día. Entonces, nosotros también tenemos que pensar en eso como docentes. Luego, bueno, el enfoque ALAC o EALAC, que es el sociocognitivo integrador. ¿Qué rol tiene las tecnologías de la información y la comunicación y el computador para este enfoque? Bueno, asistir al proceso de enseñanza y aprendizaje, servir como una herramienta para acercarnos a los contenidos. Bueno, promueve el aprendizaje independiente, que es muy, muy importante. Ya estábamos hablando de autonomía, y es un enfoque que está íntimamente relacionado al socioconstructivismo, además. Y bueno, también fomenta la interacción continua entre los participantes. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros vemos incluso que en las clases presenciales, bueno, debido al fuerte presencialismo en los procesos de enseñanza y aprendizaje, los estudiantes no interactúan realmente. Y la interacción siempre va profesor-estudiante, estudiante-profesor. ¿Y qué provecho le podemos sacar a esto? Bueno, que los estudiantes interactúen, que socialicen en ambientes virtuales y que haya una retroalimentación constante, y que dentro de esa retroalimentación nosotros sirvamos como guías y orientadores para ver si el proceso
de aprendizaje y si el conocimiento está siendo bien captado por los estudiantes. Nosotros no podemos dejarlos a ellos solos en, por ejemplo, ¿qué uso yo? ¿Qué plataforma he utilizado yo? Antes utilizaba Schoology, pero ya es muy pesada. Y ahora estoy utilizando Edmodo, que es un poco menos pesada, y que se parece un poco a Facebook, los colores, la manera de interactuar, pero no los podemos dejar solos. Siempre tenemos que orientar y guiar las reflexiones y la interacción entre los estudiantes. Bueno, el método que más se acerca a lo que se hace en organizaciones internacionales es la enseñanza basada en contenido, aunque yo creo que lo que se hace dentro de esta opción profesional supera este método, porque ya lo que hacemos es enseñar una disciplina particular que es bastante diferente a la de la enseñanza, a la que está relacionada a la enseñanza de la lengua. Bueno, esto suele ser usado en contextos. EALE enfatiza el aprendizaje acerca de un tema específico más que de la lengua. Esto es muy importante. Yo diría que más que de un tema específico, de una disciplina específica que viene de la ciencia política. Promueve de manera natural enfoques de aprendizaje como el cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos, esto es muy importante, y el experiencial, y los docentes pueden crear un programa de estudios a partir del cual puedan despertar el interés de los estudiantes. ¿Por qué? Esto es esencial, porque por ejemplo en la materia de relaciones internacionales, que es una asignatura altamente teórica, si nosotros no escogemos temas que son de interés para los estudiantes, ellos no se van a enganchar con la asignatura. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, un tema de la política internacional que sea caliente y les interese a todos. Piensen en los medios de comunicación. La migración latina, Estados Unidos, todo lo que está pasando con Trump y esta decisión de separar a los niños de los padres, la migración musulmana de Medio Oriente, Europa y el choque intercultural, terrorismo. El terrorismo a todo el mundo le interesa, pero resulta que cuando se analiza, por ejemplo, el tema del terrorismo en religión y conflicto, los estudiantes se dan cuenta que la definición que tienen de terrorismo es altamente cultural y occidentalizada, y se dan unos choques tremendos. Entonces, buscar darle la vuelta a nuestros programas con contenidos que sean de interés para los estudiantes es esencial para todos. No solo en el área de las relaciones internacionales, en el área del arte, en el área de la enseñanza de una lengua extranjera, en ingeniería, etcétera, etcétera. Yo creo que hacia allá debe ir dirigida nuestra práctica docente en la actualidad. Bueno, vamos ahora con lo que es específico y particular de esta presentación. Las TIC en enseñanza de las organizaciones internacionales, el foco principal es el uso de actividades basadas en temas específicos por esta cuestión de la contextualización del área o disciplina estudiada, que en este caso, como ya les he venido diciendo, son las relaciones internacionales, con el desarrollo de actividades asíncronas. A mí me gustaría en algún momento poder incluir actividades síncronas en mi programación, pero la verdad es que la conexión de Inter, que es el que yo tengo, no me lo permite. Es muy complicado poder lograrlo. Ya hablaba yo con Jesús en algún momento de esta cuestión del aula invertida y de la producción de videos y todas estas cosas, y yo creo que hacia allá tiene que apuntar nuestra práctica docente. Tenemos que ponernos un poquito más creativos y saber sortear las dificultades que tenemos con la electricidad y con la conexión a internet, pero hasta ahora lo que yo he trabajado son actividades asíncronas complementarias a las sesiones presenciales. Bueno, las infografías como recurso pedagógico, estas permiten que el estudiante refleje su proceso de construcción del conocimiento al ser capaces de representar un tema de estudio en un formato de organizador gráfico. Las infografías son una herramienta bastante importante porque nos permiten a nosotros jugar con la creatividad del estudiante al tiempo que medir el entendimiento y el pensamiento crítico y la capacidad reflexiva del estudiante en un tema específico. Algunas desventajas de las infografías son bastante atractivas porque son visuales, y recordemos que nuestros estudiantes, o la mayoría de ellos son millennials, y todo lo que tiene que ver con la vista y la producción visual es muy atractivo para ellos. Exploratorios porque tienen que investigar.
narrativas porque tienen que narrar lo que ha resultado de su proceso de investigación, y sintéticas porque también resumen ese proceso de investigación y de indagación en un tema específico. Ahora bien, estas son las infografías que presentaron algunos de mis estudiantes. Les explico la dinámica. Las primeras dos infografías son del Seminario de Relaciones Internacionales. No sé si conocen al personaje, es Immanuel Kant, es uno de los filósofos más importantes en Occidente, y él trabaja el tema del liberalismo, uno de los padres del liberalismo como teoría de las relaciones internacionales. ¿Y qué hago yo? Les introduzco el tema del liberalismo como teoría. Revisamos un poco el contexto histórico en el que nace el liberalismo, revisamos algunas premisas fundamentales del liberalismo, y yo les envío dos textos fundamentales para esa teoría, el de Kant y el de Woodrow Wilson. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Investigar sobre la paz perpetua de Immanuel Kant y resumir los aspectos más importantes de esa obra para el liberalismo. Luego, con el tema de los 14 puntos de Woodrow Wilson, que es el padre de la creación de las organizaciones internacionales, y es el padre de lo que se conoció el siglo pasado como la Liga de Naciones, pues que tenían que hacer, revisar el texto de los 14 puntos y hacer una infografía crítica sobre la importancia de esa obra para la teoría liberal. Si ustedes se fijan en esta infografía, la estudiante, que es María Gabriela Quintero, ella no solo resume el texto, sino que también incluye en la parte de abajo una pequeña biografía y un pequeño resumen sobre las obras de Woodrow Wilson. O sea que tienen que ir incluso más allá del texto, tienen que llegar a conocer al personaje. En el Seminario de Religión y Conflicto, nosotros tenemos una unidad dedicada al tema de la secularización, y dentro de los estudios de la secularización se hace un análisis de la ilustración y de cómo la ilustración, desde el punto de vista social y académico, lo que hizo fue promover este proceso de secularización o de división entre lo político y lo social y lo religioso. Luego que analizamos el tema de la secularización, yo les invito a ellos a que estudien algunos filósofos o académicos importantes para este periodo que es la Ilustración. Uno de ellos es Marx, con su crítica a la religión y su frase muy célebre que la religión es el opio del pueblo. Entonces, ellos ¿qué tenían que hacer? Una investigación sobre la crítica de Marx específica a la religión, que tuvo una influencia en el proceso de secularización occidental. Esta es la infografía que hizo uno de los estudiantes. Luego, otro personaje que se estudia, que es muy importante, es Nietzsche. Y además que esto va de la mano con lo que los estudiantes hacen en filosofía, en introducción a la filosofía. Por eso, para los estudiantes de idiomas modernos, los que van a organizaciones internacionales, la introducción a la filosofía es elemental. Y bueno, esta infografía, que es de Laura Torres, pues hace un poco, resume su investigación sobre cuál es la crítica de Nietzsche a la religión, y hace lo mismo que María Gabriela. Ella, aparte de hacer esta investigación, investigó un poco sobre quién fue Nietzsche y sus obras más importantes. ¿Qué les digo yo sobre mi experiencia propia y lo que los estudiantes han hecho, incluyendo las TIC dentro de el estudio de las organizaciones internacionales? Creo que la poca motivación tiene mucho que ver con toda la problemática del Internet, pero ellos están realmente motivados y les gusta mucho hacer este tipo de producciones. ¿Por qué? Porque eso les da un poco más de autonomía, y yo creo que al estudiante ahora le gusta ser autónomo, le gusta participar activamente en su proceso de aprendizaje, ya sea de una lengua o de una disciplina específica como las relaciones internacionales. Y este semestre hemos tenido un 100% de participación de los estudiantes en Edmodo, que es donde nosotros compartimos todo esto, lo que es un gran éxito, porque si tomamos en cuenta todas las dificultades de internet y de electricidad, que los estudiantes estén participando en un 100% y estén cumpliendo en un 100%
con las actividades en este tipo de ambientes dice mucho sobre el tipo de estudiantes que nosotros tenemos hoy en día y la importancia de utilizar las TIC dentro de nuestra práctica docente. Bueno, ya a modo de conclusión, podemos decir que las TIC han influenciado el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera general, de tal manera que se hizo necesario crear enfoques y modelos pedagógicos específicos a áreas como la enseñanza de lenguas extranjeras. Debido al contexto histórico y las características de los estudiantes de la era digital, la EALE y el ALAC han debido adoptar métodos complementarios. Eso es así. El aprendizaje de lenguas mediado por computadoras no es más que una herramienta o un tipo de asistente a ese proceso de aprendizaje de la lengua. ¿Y qué he descubierto yo? Que también es complementario y puede ser un asistente al proceso de enseñanza de otras disciplinas. En el caso de la enseñanza y aprendizaje de las organizaciones internacionales, el uso de las TIC ha sido mediado por un enfoque socioconstructivista que está relacionado a las estructuras integrativas, de las que ya hablaba la profesora Tedira, y sociocognitivas de la LAC. El uso de actividades asíncronas como infografías, podcasts o actividades escritas en Drive ha promovido la interacción entre estudiantes, así como el aprendizaje autónomo y la capacidad crítica y reflexiva. Y finalmente, la experiencia en organizaciones internacionales ha promovido el uso consciente, y yo creo que esto es lo más importante de las TIC, lo que a la vez enfatiza habilidades propias del siglo XXI que hacen parte de la alfabetización o de lo que debería ser el proceso de alfabetización digital, tanto de docentes como de estudiantes. Así que yo de verdad que los invito a todos a formarse, porque yo creo que la formación docente es muy importante, y luego pues a incluir estas herramientas dentro de sus procesos de práctica docente y dentro de sus programas, el programa de sus asignaturas. Muchísimas gracias.